Bien, bueno, como podemos ver, en este video vamos a aprender cómo nosotros vamos a maquetar una página. Hay diferentes estilos de maquetar una página. Entonces nosotros vamos a ocupar las etiquetas float y las etiquetas clear para maquetar una página. Para eso tengo un documento HTML de nombre maquetar.html y tengo un nombre CSS, como se llama, de nombre maquet.css, el cual es mandado a llamar desde maquetar.html para darle formato a los elementos de división que se encuentran adentro del documento HTML. Bien, ahora aquí, como podemos ver, tenemos las etiquetas básicas de HTML que nunca faltan, y aquí por ejemplo tenemos sayDiv. Tenemos un div contenedor que tiene el ID cuerpo, y tenemos 5 div que están adentro de él. Ya tenemos un div con el ID encabezado, tenemos un div con el ID izquierdo, perdón, tenemos un div con el ID C-central, y tenemos un div con el ID C-derecho, y tenemos otro div que es el último que tiene un ID pie. Como podemos ver, aquí tenemos todos estos div. Estos son los 5 div que nosotros tenemos, ya, con lo cual he dejado un espacio, una línea entre medio de ellos para que podamos irlos distinguiendo individualmente. Ahora veamos bien aquí qué pasa. Para cada uno de estos div yo he creado una capa en el archivo CSS llamado maquet. He creado una capa para cada uno de ellos, les he agregado color de fondo y les he agregado una altura, y algunos de ellos tienen una anchura. Aquí podemos ver, tenemos a la par el archivo CSS, y aquí tenemos ver cuerpo, tiene un color de fondo, un ancho, una altura, también cómo se llama el encabezado, y también cómo se llama em, el encabezado tiene un color de fondo, tiene una altura de 100 px, y C-izquierdo también tiene un color de fondo, una anchura del 25% y una altura de 100 px. C central también tiene un color de fondo, una anchura del 30%, una altura de 150 px. Y C-derecho también, vea, tiene una, un color de fondo, una anchura del 35%, una altura de 200 px. Y el pie tiene un color de fondo y una altura de 100 px. Como a la última capa pie y a la segunda capa que hemos puesto en el documento CSS, que es encabezado, como encabezado y a pie no le hemos definido ancho, entonces por ende ellos se van a agarrar todo el ancho del elemento contenedor. Ahora vamos a abrir el archivo HTML con un navegador para ver cómo es que se nos mira. Podemos observar, miren, este es el que está como verde, es el div encabezado. Como no lleva ancho, abarca todo el ancho del elemento contenedor. C-izquierdo vemos que tiene el 25%, como el color como celeste un poquito más oscuro. El gris de abajo, el gris abajo de izquierdo, que es el div C-central, que tiene el texto central también. Podemos ver que como tiene un ancho del 30%, es un poco más ancho. Igual derecho, que es un div que se encuentra abajo, tiene una altura de 200 px y una anchura del 35%. Y como a pie tampoco a pie, que es el último div que está contenido adentro del elemento contenedor, no le definimos una anchura. Entonces por ende él viene y, ¿cómo se llama? Por ende él agarra todo el ancho del elemento que lo contiene. Bien,
Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer o qué es lo que nosotros vamos a pretender hacer más adelante? Por ejemplo, nosotros en el primer div del encabezado vamos a querer poner un banner o un logo o algún texto también, digamos, algún título. En el div izquierdo y en el div C izquierdo y en el div C derecho vamos a querer poner menús, por ejemplo. Y en el div C central a lo mejor vamos a querer mostrar nuestro contenido. Y en el último pie de página vamos a querer poner dirección, autores y otras cosas más. Ahora, ahorita nosotros podemos ver que todos los divs internos se muestran uno abajo del otro. Y no es eso lo que queremos, sino por ejemplo nosotros queremos que izquierdo, central y derecho se muestren todos como que si fueran columnas y que tengan la misma altura. Para eso, nosotros lo que vamos a hacer es de que tanto al div C-izquierdo como al div C-central como al div C-derecho, que para este caso son estos divs, C-izquierdo, C-central y C-derecho, a esos divs le vamos a aplicar el atributo float para que todos se vayan ubicando al lado izquierdo, se vayan ubicando uno al lado izquierdo del otro, pero también, ¿cómo se llama? Le vamos a cambiar la altura. Vamos a abrir el archivo CSS y lo vamos a cambiar ahí. Comenzamos por eso. Vean. Bien, primero el atributo float left se lo ponemos a izquierdo. Vamos a ir haciendo uno por uno. Como pueden ver, los otros dos, como son elementos de bloque, automáticamente se pusieron por debajo. Y el elemento que es flotante, que en este caso C-izquierdo, que lo hicimos que flotara a la izquierda, él sí va a respetar a los elementos flotantes. No se va a ir arriba del elemento flotante que tiene el ID encabezado, sino que va a respetar que esté él posicionado arriba. Pero los de bloque se van a poner debajo de él. Debajo de C-izquierdo, porque es un elemento flotante. Ahora le voy a aplicar float left también, como se llama, al C-central. Vean. Y como se llama, como podemos observar, miren, se mira de esta manera, se van poniendo uno a la par del otro y lógicamente el div C-derecho está por debajo de los dos porque los otros dos son elementos flotantes. Pero le vamos a aplicar también el atributo float y le vamos a aplicar la propiedad left para que se ubique a la par. Excelente. Ahora vemos que lo que pasa es de que el pie se nos fue, el div pie se nos fue por arriba, se nos fue hasta arriba y quedó por debajo de los elementos flotantes. Para que eso no suceda, nosotros al div pie, que es este div que podemos ver acá, le vamos a aplicar la propiedad clear y le vamos a poner bow. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Venimos nosotros y vemos, él no permite que ningún div flotante se le ubique por derecha ni por izquierda. Quiere decir que él se va a ubicar abajo de todos ellos. Entonces, ¿qué nos resta hacer ahorita? Lo que nos resta es, por ejemplo, digamos, venir y empezar a variar lo que es las alturas. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, a C derecho una altura de 300, a central, a este le cambiamos la altura y le ponemos una de 300, a este igual le vamos a cambiar la altura a C central y le vamos a poner una altura de 300, y también a C izquierdo le vamos a poner una altura de 300, de tal manera que los tres sean iguales. ¿Ya? Entonces,
Si ustedes se fijan, estos tres div que están acá deberían de tener la misma altura y estar cada uno a la par, porque hemos variado el atributo height de los tres. Miren, este tiene 300, este tiene 300 y este que está dentro de Section de hecho tiene 300. Vamos a actualizar el navegador y como pueden ver tienen la misma altura. Ahora vamos a agrandar un poco más el encabezado. En vez de ponerle unos le vamos a poner unos 250 de height, 250 de height. Podemos ver al encabezado, que es este div que tiene el ID encabezado, este div. Entonces, y vamos a vean, le vamos a dar, por ejemplo, a le vamos a dar a C- izquierdo, C- central y C- derecho, le vamos a dar una altura de 400 para que se vaya viendo un poquito más grande. Ahí está. Y, por ejemplo, al último que tenemos como 100 px le vamos a dar unos 120 px a pie. Le vamos a cambiar la altura y le vamos a dar unos 120 px. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Vamos a cambiar de tal manera que sean unos 40. Bueno, sí está bien. Miren, ahora tenemos esto, ¿eh? Tenemos el encabezado, tenemos el div izquierdo, central y derecho, los tenemos ya en columna y tenemos el pie. ¿Ya? Ahora le vamos a dar un ancho mayor, por ejemplo, a este le vamos a dar un ancho C izquierdo, le vamos a dar un ancho del 30%. A este le vamos a dar un ancho del 30%. Fíjense que al derecho y al izquierdo le voy a dar un ancho del 30%. Y a C central le voy a dar un ancho del 39%. Vamos a ver. Y como podemos ver, miren, ya aquí se está yendo. Ya estamos dejando menos espacio. Vamos a ver. Vamos a dar aquí. Quede de esta manera. Vale, aquí podemos ver, miren. Aquí tenemos ya una maquetación simple de una página. Vean, aquí pondríamos nuestros encabezados en la parte de arriba. Puede ser un banner, puede ser un logo, puede ser un título, o puede contener los tres incluso. Aquí podría ir, por ejemplo, un menú del lado izquierdo, un menú clásico, del lado derecho otro menú clásico, que vamos a ver en clases más adelante. Y en el div central podría estarse mostrando el contenido. Y en la parte de abajo, ese podría contener un pie de página. Ahorita hemos visto una maquetación, digamos como básica, ¿verdad? Pero realmente ya vamos a ver más en detalle más adelante cómo maquetar bien una página. ¿Ya? Digamos cómo maquetarla y que a la vez esta sea responsiva